El día de hoy he tenido la oportunidad de entrevistar a nada más, nada menos que Arturo Enciso. Para quien no conoce de Arturo Enciso, les platico, él es una persona que es un experto en desarrollo humano, tiene más de 23 años como conferencista e instructor, y el día de hoy nos va a dar algunos consejos para que nosotros podamos aprender un poquito de toda su experiencia. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Muy bien. Aquí estamos saludando a tu audiencia y pues ahora sí que listos para compartir toda la experiencia e información que podamos transmitirles y ahorrarles esa experiencia que tenemos, ese tiempo de aprendizaje a ellos también. Buenísimo. Arturo, antes que nada, coméntame, ¿a qué te dedicas hoy día? ¿Cómo ayudas a las personas? Pues mira, actualmente, bueno, soy un conferencista, soy un coach, soy psicólogo de profesión y también soy escritor. Entonces, si te das cuenta, esas cuatro actividades, pues son todas para ayudar a las personas, para ser mejores personas, tanto desde a nivel psicológico como a nivel humano. Y de todas las formas podemos llegar. Quien lee mis libros, quien asiste a mis conferencias, quien está en mis entrenamientos y quienes han estado conmigo en algunas sesiones de psicoterapia, pues podemos ayudarlos a ser mejores personas. Por eso nos enfocamos en el desarrollo humano. Buenísimo. ¿Desde hace cuánto tiempo te vienes dedicando a esto, disculpa? Pues fíjate que siempre que me preguntan veo cómo va aumentando los años, pero yo digo, soy psicólogo, pero me especialicé en psicología organizacional o empresarial. Y yo desde antes de los 20 años, yo ya trabajaba en una empresa. Entonces, mientras estudiaba, me estaba formando y ya trabajaba ahí. Entonces, se puede decir que desde los 20 años hasta ahorita tenemos prácticamente ya 30 años en esto, 23 años de manera ya independiente. Buenísimo. Y coméntame, ¿qué fue lo que te llevó a meterte a este mundo de desarrollo humano, psicología? ¿Qué te llevó? ¿Qué te motivó? Pues fíjate que fueron las circunstancias, pero yo se lo atribuyo a uno de mi jefe, que estábamos yo en recursos humanos cuando trabajaba en una empresa. En esa empresa yo estaba ahí trabajando y él éramos 4 personas en el departamento, con él 5, y él nos empezaba a poner en diferentes áreas, a veces en contratación, a veces en capacitación, a veces en el área de servicios, a veces en temas que manejamos cuestiones de calidad. Entonces, él nos fue por ahí formando en diferentes áreas y ya que vio que éramos buenos, nos empezó a especializar. Y yo recuerdo que me dijo muy bien, dice, tú eres muy bueno dando cursos. Algo tienes que hacer que la gente te ponga la atención. Si es tu forma de hablar, tus historias, tu personalidad, no lo sé, dice, pero eso que tienes es muy bueno para los entrenamientos. Entonces te voy a especializar en ello. Y me empezó a mandar a cursos de formación de instructores, inclusive me mandaba a cursos de actuación, que a mí se me hacía un poquito como extraño, pero él me decía que pues estando en el escenario pues tienes que dominarlo y pues qué mejor que la actuación. Temas de locución también me mandó. ¿Para qué? Pues para irme especializando. Entonces él me fue formando dentro de lo que fue el entrenamiento y la capacitación. Y después, yo cuando iba a estudiar, iba a decidir entrar a una licenciatura, mi idea era estudiar la administración de empresas, pero él me dijo, no, tú tienes todo el perfil para psicólogo, creo que ese va a ser tu futuro. Entonces, le había escuchado en algunas otras ocasiones en los entrenamientos, era como si hacemos una analogía del padre rico, padre pobre, era como mi papá empresarial, por decirlo así. Entonces me fue guiando en eso, por él estudié psicología, que es una carrera que me encanta, y por él me dedico a esto que es la capacitación y el entrenamiento. Buenísimo, buenísimo. Oye, fíjate, algo curioso es que he visto que tienes muchas fotos con un ratoncito. No sé si nos puedes compartir un poquito de eso, a qué se debe. Ajá. Fíjate que no lo traje, bueno, está aquí conmigo, sino ahorita pido que me traigan a mi ratoncito, se llama Jerry. Ese ratoncito tiene conmigo, te lo juro que tiene como 25 años, tiene la edad de un sobrino, fíjate.
que me está acompañando. Es un ratón muy atípico, es color rojo con amarillo, orejitas verdes con azul, es un peluche. Y fíjate que pasó algo interesante con ese ratón, es una buena anécdota. El ratón se llama Jerry ese ratón. En una ocasión me contrataron para dar unos cursos en la ciudad de Monterrey, yo radico en Guadalajara, y esta empresa pues tenía una serie como de situaciones que su gente había caído en zona de confort. Entonces trabajaban de lunes a viernes, los viernes salían a las 2 de la tarde, cuando se les pedía algo extra no querían participar, había que ir a veces el sábado y ellos ya no participaban. Entonces dijeron, están en zona de confort, hay que darles un entrenamiento, y va a ser un poquito forzado, como hasta para ver quiénes quieren quedarse, ¿no? Como un filtro. Entonces me hablan, ya había trabajado yo con ellos, me dicen, pero va a hacer los cursos los sábados y los sábados de 10 a 2 de la tarde, o sea, unos cursos complejos de horario, ¿no? Y yo les dije, pero ¿en serio quieren que sea así? Porque si ellos, es difícil que vayan después de las 2 de la tarde los viernes, quieren que sea el sábado. Cuando me explicaron el por qué en sábado, iban a ser 4 sábados, dije, entiendo perfectamente, es como para ver cómo es su entrega o su disposición, su actual, ¿no? Y empecé a ir. Y yo recuerdo que tomé el avión aquí en Guadalajara, me iba en las mañanas, muy tempranito. Agarraba como el avión de las 7 de la mañana, llegaba ya a las 8, iban por mí, o sea, la empresa está muy cerca del aeropuerto de Monterrey, entonces no tenía problema. Y recuerdo que quería comprar un libro que estaba muy de moda ahí, que se llamaba ¿Quién se llevó mi queso? No sé si te acuerdas de ese libro, es muy famoso ese libro. Y había como 3 que quería comprar, entre ellos ¿Quién se llevó mi queso? Y, y cuando llego ahí al aeropuerto, a la tabaquería para comprar el libro y leerlo en el vuelo, siempre traigo un libro en mi mochila. Ahora en mi iPad traigo pues varios, pero esa vez físicamente los traíamos, no estaban todavía los dispositivos como hoy. Y entro a la tabaquería y empiezo a buscar y acababa de nacer este sobrino, por eso ese ratón tiene la edad de este sobrino. Yo le había regalado una sonaja normal de esas de plástico y pues el niño en su manotear se pegaba en la cabeza y estaba todo rojo. Y mi hermana me dijo, tráele una sonaja de peluche que se ponen incluso en la mano y no se caen, o sea, las traen jugando. Y entré a la tabaquería y observo que ahí estaba ese ratón. Allá varios, así extraños. Lo que me llamó la atención eran los colores. Entonces tomé varios y vi el ratón y dije, mira, se me figura mi sobrino, así cachetoncito, orejoncito, o sea, los ojitos ahí se le veían. Me lo voy a llevar. Pregunté, me costaba, no sé, vamos a poner 200 pesos. Y estaba entre comprar el libro y el ratón. Entonces me dijo la muchacha que me atendió, mire, es muy sencilla la decisión. Sí, luego, si me permite explicarlo. Esos peluches no nos traen casi, son diferentes siempre, o sea, nos traen 5, 6, 7 o 10, pero todos son diferentes. Y la próxima vez que vienen traen otros que son diferentes. O sea, ese ratón una sola vez lo he visto. Y si dice que le gusta para su sobrino, yo le recomiendo que se lleve el ratón, porque el libro lo puede encontrar en cualquier librería. Es el libro de moda. Tiene razón. Compré el ratón, me lo llevé. Ya te imaginarás la actitud de los muchachos en el curso, apáticos, negativos, viendo el reloj, pues con una actitud que no era la correcta porque habían sido forzados a ir. Me costó mucho trabajo hacerlos participar, a pesar de que mis cursos son muy dinámicos, muy divertidos. Hago cuento chistes, anécdotas, metáforas. O sea, soy muy multifacético, ¿vale? Y yo haciendo mi mejor esfuerzo no podía. Y como no quería ni participar, dije, no, ahorita los voy a hacer participar. Y me acordé del ratón. Entonces lo saco y empiezo a preguntar. A ver, una pregunta. Empiezo a aventar el ratón. Y empezaron ahí, no, pues yo pienso que esto, y me lo regresaban. Y empezamos a jugar con el ratón para preguntar. Y fue un éxito la dinámica. Lo guardé, me vine a Guadalajara, no lo saqué de la mochila, la verdad se me olvidó. Y al sábado siguiente, porque iban a ser 4, llegué a Monterrey y me dice una de las participantes del curso, oiga, ¿trajo su ratón? Le dije, creo que sí, porque creo que ni lo saqué. Y sí, porque dije, aquí está, páseme. Y ella dijo, páseme a Jerry. Entonces agarró a Jerry, le puso Jerry y ella empezó a hacer la dinámica. Y desde ese tiempo, el ratón jamás llegó a las manos de mi sobrino y ha sido como
mi compañero de trabajo. Me ha tocado ir a España, a Argentina, a Guatemala, a Chile con el ratoncito, a Estados Unidos con el ratón, ha viajado conmigo y utilizo otros muñecos, fueron muy exitosos, valga la dinámica, y tengo varios muñecos que utilizo en mis dinámicas para que sea de manera lúdica o divertida los entrenamientos. Y este ratón conmigo, más de 20, casi 25 años tiene conmigo ese ratón. Wow, súper, súper la historia del ratón. Se quedó sin juguete tu sobrino entonces. Se quedó sin juguetes más, déjales pido que me lo traigan. Ah, Bárbara, si no, igual vamos a dejar aquí, si me es posible, el editor aquí en el video fotos del peluche para que puedan verlo. Entonces no te preocupes, le voy a pedir al editor que yo me... digo, si no ahorita lo traigo, le digo que me traigan a Jerry. Oye, ¿Me puedes traer a Jerry? Debe este, estar en la mochila o en la maletita. fíjate, me habías comentado, tenías experiencia con muchas empresas, Coca-Cola y, no sé, Megacable, o sea, empresas aquí que todos, si te dicen el nombre, tú los ubicas a la primera, empresas internacionales. Eh, Coméntame, ¿qué fue lo que te llevó justamente a dar conferencias en tantos países, en tantas ciudades, con tantas marcas? Eh, ¿Qué fue justamente lo que sucedió o cómo podemos nosotros, si a alguien de la audiencia le gustaría hacer conferencias, cómo podría ser lo que tú hiciste? Ok, mira, ya llegó. Ándale. Aquí está el buen Jerry, no tenía que faltar. Fíjate que es algo muy interesante lo que mencionas. Pues cuando yo inicié, te voy a explicar un poquito cómo fueron los inicios de los entrenamientos. Cuando yo salgo de la empresa donde estaba, salgo porque tenía pues que
Hola, hola, ¿se escucha? Algo pasó, Luis, ya de repente ya no te vi. Sí, como que se me fue, no sé si saliste, se me cortó, se puso lenta mi lab, no sé, pero bueno, pues ahí luego lo recortamos. Muy bien. Entonces, te contesto la pregunta que me hiciste, ¿verdad? Fue la de cómo conseguí estas empresas, ¿no? Grandes. Hey, haga. Entonces, parto de ahí. ¿Vale? Esa pregunta que tú me haces es muy interesante. Fíjate que cuando yo empecé ya con el negocio o de manera independiente, cuando salí de la empresa, hubo un ajuste, como un ajuste de estrategia. Yo salí porque ocupaban gente con más experiencia en años. Yo fui uno de los gerentes más jóvenes y como que fue la tendencia en ese momento. Entonces, cuando yo salgo, empiezo a buscar, ya graduado, ya era psicólogo, empecé a buscar trabajo y vieron, valga, mientras buscaba, me hablaron de algunas empresas que me conocían del giro en el que había salido y me dijeron, oye, ¿por qué no vienes a darme el curso aquel que diste de servicio al cliente? Y yo, ok. ¿Y cuánto me cobras? Y yo, no, pues tanto. Ah, muy bien. Hacía un pequeño manualito y impartí el curso. Luego él me recomendó con otro, luego él con otro, y luego ese con otro, pero ya fuera del giro. Y así empecé a dar pequeños cursos mientras encontraba un trabajo. Dime que te tengo que cortar tantito, me está marcando mi mamá y naturalmente no me marca, tengo que contestarle, me tardo un minutito nada más. Adelante, adelante.
Sei que foi o castigo mais traiçoeiro. Hola, 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 ¿se escucha? Está silenciado, mi bro. Estás en silencio, tu micrófono. ¿Ahora Oye, sí? discúlpame que me están diciendo que una no sé qué, de que mi hermanita que fue a la escuela y que la recogía, pero bueno, pues ya se solucionó. Y ahí quedó. Disculpa la tardanza. No te preocupes. Entonces, Este, me sigas comentando entonces. tú- Obviamente vamos a eliminar esta parte de silencio, ¿no? Que quedó. Pero me sigas comentando ahora sí, ¿cómo le hiciste para tener estas oportunidades con las empresas que una y otra persona te iba refiriendo poco a poco? sí, así es, me iban recomendando y recuerdo que hubo una persona que me pidió, y eso fue muy importante, que si podía hacer unas constancias con registro ante la Secretaría del Trabajo. En aquellos años se tenía un registro de manera interna cuando dabas tus cursos internos en la empresa y había que sacar uno externo cuando prestabas el servicio. Yo solamente tenía el interno, entonces fui a la secretaría, ya me conocían, pues yo iba a registrar los programas, me di de alta como instructor externo y al momento de estar platicando con el encargado, él me dijo, oye, tengo un amigo que también está iniciando como tú. Dice, ¿por qué no te contactas con él y ven si pueden trabajar juntos? Creo que pueden hacer muy buen equipo. Perfecto. Entonces me da el dato, hablo con él y empezamos juntos la compañía, ya de manera independiente. Entonces yo me encargaba, él se encargaba de dar cursos porque él no le gustaba mucho vender y yo empecé a vender. A mí me gustaba mucho el trato con las gentes, pues sabía cómo presentar los servicios, diseñamos unos folletitos y me puse a vender. Y entre todas me acuerdo que en aquel entonces visitaba de manera presencial, sacaba citas por la sección amarilla. Yo creo que habrá quienes ahorita ya no sepan ni qué es la sección amarilla, pero era un directorio amarillo precisamente donde venían los nombres de todas las empresas y también había un directorio de teléfonos de casas como los de las empresas. Entonces yo agarraba la sección amarilla, veía los anuncios más grandes que pues tenían para pagar, les llamaba, hacía citas, visitaba y yo ubicaba las empresas grandes. Estoy hablando de Cemex, Coca-Cola, Apasco, Bimbo, de las que ahorita me acuerdo, Comex, me acuerdo también, y yo contacté los datos de quién era la persona encargada y les mandaba un fax, que también mucha gente seguramente no sabe lo que es un fax, pero era una hoja que se mandaba vía telefónica, ¿no? Y les mandaba presentándonos nuestros servicios, le mandaba, y hasta que en una ocasión Coca-Cola nos habló
nos dijo, oye, me ha estado llegando información tuya o de ustedes, por ahí investigué con un buen amigo y me dijo que te conocía, podíamos diseñar algo para nosotros, para Coca-Cola y UFIN. Entonces me fui con ellos, platiqué, conocí cómo era el funcionamiento en aquel entonces de las ventas y dimos nuestro primer curso en Coca-Cola. Y eso me ayudó a que, pues, bueno, dimos en una sucursal. Aquí en Guadalajara hay 7 sucursales o 7 sedes y 2 plantas. Son 5 sedes y 2 plantas. Entonces, di solamente en una y luego él me recomendó con la otra y luego él con la otra y dimos los cursos en las 7 de aquí. Y de ahí con las demás, hasta que a nivel nacional incluso llegamos a estar con ellos. Fíjate qué curioso. Y todas las demás empresas internacionales pasó algo así. Sí, muy parecido, porque después como que yo dije, ¿dónde se juntan esas empresas? Porque tienes que tener dentro de esto siempre la visión. Yo decía, ¿dónde se pueden juntar estas empresas? Porque estarlas buscando y que te conocen, ojo, porque yo estuve mandando durante 2 años fax a Coca-Cola, ¿eh? Hasta que Coca-Cola por ahí dijo, vamos a hacerle caso después de 2 años. Y me acuerdo que fui a la Cámara de Comercio de aquí de Guadalajara. Dije, si ahí se juntan las empresas, tanto pequeñas, medianas, como familiares y las grandes, ahí me tienen que ver. Y sí, empezamos yendo, presentábamos en cada sección que tenían la sección de las abarroteras, la sección de los turistas, la sección turística, la sección médica. Y en cada sección yo presentaba mis servicios y nos fueron contactando. Entonces ya nos agarró, por ejemplo, gente de Laboratorios PISA, entonces, que es una empresa grande. Y luego de ahí nos llevaron, ¿qué más sacamos ahí? Cerveza Corona, por ejemplo, la cervecería. De ahí nos llevaron, pero ya tenías tú cierta experiencia. Ya llegabas y decías, he trabajado en Coca-Cola, he trabajado en PISA. Entonces decían, entonces estos no son tan improvisados. Entonces veían tu currículum y luego veían los resultados y decían, son buenos. Entonces creo que juntar esos elementos nos ayudaron. Y aparte, créemelo, yo algo que yo siempre quise y pensé fue ser diferente a los instructores que en ese momento estaban. Como yo había contratado a muchos de ellos, yo aprendía de muchos. Me tocó un curso con Alex Day, con Miguel Ángel Cornejo, que eran como los masters en aquel momento, que hace poquito me tocó ver a Alex Day, ahora estar con él en el escenario, y me dio muchísimo gusto. Platicamos ahí, después de estar yo como alumno, ahora ser su compañero, me gustó mucho eso. Y yo decía, yo tengo que ser diferente. Y ahí fue donde aproveché también a ser escritor. Porque si yo daba el curso de liderazgo, escribí un libro de liderazgo, entonces cuando tú ibas a mi curso o el curso que yo presentaba, tenía un libro que lo respaldaba, escrito por mí, y eso como que nos fue dando autoridad. Y ya después las empresas nos empezaban a buscar, porque he trabajado para Grupo Vidanta, por ejemplo, que es un desarrollo hotelero muy grande a nivel nacional, y ese nos llevó primero a Puerto Vallarta y después a Cancún y luego a Huatulco y hasta Miami llegamos a ir con ellos. Entonces, todas esas recomendaciones de grandes empresas te conocen. Y ahora algo que me he fijado, por eso es importante en las redes sociales, ahora me han hablado algunos clientes grandes y me dicen, te buscamos en las redes, te googleamos. Antes decían, ahora dicen, te vimos en las redes, te vimos en Instagram, te vimos en Facebook, vimos en YouTube lo que haces y queremos que vengas para acá. O sea, es importante, ¿no?, la presencia en redes sociales, eso ayuda mucho. Y fíjate, algo muy interesante que comentaste, eh, que las empresas ya te buscaban y veían los resultados. Me gustaría preguntarte, porque a veces siento que es complicado el tangibilizar el desarrollo humano o las actitudes blandas o a mejorar tu equipo, cuestión de varias cosas que no son demasiado técnicas, por ejemplo, y que no se tiene como que un dato específico. Eh, no sé cómo al momento de tú presentar las propuestas de conferencias, qué mencionas o qué dices
de los resultados que tú puedes generar o los resultados que tú has dado? ¿O qué le dices a las empresas? Oye, te puedo generar estos resultados. ¿Cómo lo tangibilizas esos resultados? Sí, es importante eso que dices porque recuerda que hay cuestiones tangibles y cosas que son intangibles y pues la motivación y todo eso pues es algo totalmente intangible. Para eso yo cuando llego a la empresa, en este caso si voy a entrevistarme contigo, yo te digo, a ver Luis, ¿qué necesitas desarrollar en tu gente? ¿Qué quieres? Ya tú me dices, yo quiero que se pongan la camiseta, que desarrollemos el liderazgo. Ok, ¿qué problemas de liderazgo tienes? Falta de comunicación, no hay un entendimiento con la gente, falta de seguimiento, no hay delegación correcta. Entonces yo hago toda una, ahora sí como un análisis de lo que me dan, un diagnóstico, y yo digo, ok, diseño mis programas tienen como una base, pero siempre van adaptados para que sean, como dicen, un traje a la medida a las necesidades de la empresa. Entonces yo ya tengo cómo ir agregando esos subtemas al tema principal que puede ser liderazgo y yo le digo, ok, esto es el curso, estos son los objetivos particulares, este es el general y cuando termine el curso vamos a poder evaluar por ejemplo, que se ponga la camiseta bajando el índice de rotación en su área. Con la comunicación, con tu encuesta interna que dices que tienen problemas de comunicación, vamos a bajar los índices de ese indicador, ¿vale? O ese KPI. Si tienes problemas para organizar en equipo, ¿cómo lo podemos medir? Entonces, ellos me dan los parámetros y yo les digo, ok, entonces lo vamos a medir con estos resultados, con esta productividad, con esta entrega. Y yo siempre les digo, y si no se dan esos resultados, varía el precio de mis servicios. Pero hasta hoy nunca he regresado un solo peso. Hemos inclusive superado las expectativas por la experiencia. ¿Cuáles serían los mayores KPIs, por ejemplo, de resultados que te piden y que tú prometes, por ejemplo, de bajar o subir? Exactamente qué KPIs. Ejemplo, la rotación de personal, ese es un KPI, pero ¿qué otros pueden ser? Pues puede ser en el índice bajar el índice de quejas, por ejemplo, en el servicio, el acortar el tiempo de atención en un hotel, por ejemplo, en un servicio cuando les llaman a la habitación, oye, tengo un problema con la televisión, esa respuesta de servicio, por ejemplo, ahí fue algo bien interesante. Y fíjate cómo los resultados te dan. Ahí porque la importancia de definir claramente los KPIs. Los hoteles Barceló tenían un problema de atención de quejas, por ejemplo. Tardaban mucho en solucionar una queja ya fuera sencilla, complicada o mediana. Entonces, el gerente me dijo, el gerente de la empresa, necesitamos mejorar eso. ¿Cómo logramos bajar ese tiempo de respuesta porque lo tenemos bien marcado en un indicador que se llama el TripAdvisor? Es como una evaluación que hace el cliente del hotel, ¿no? Un TripAdvisor te pone muy bien, te sube de categoría el hotel. Un TripAdvisor mal te da un bajón impresionante. Entonces dice, todos los hoteles de aquí tienen ese error o ese indicador. Y recuerdo que trabajamos con ellos, analizamos cómo lo hacían en los de carreras de autos, los pits, cuando el auto llega de carreras al pit, cómo hacen el cambio de ruedas de manera muy rápida y efectiva. Entonces, usamos ese como el parámetro, vimos cómo lo íbamos a armar y creamos lo que le llamaban el Barceló Express, Barceló Express, que cuando el cliente te llamaba, el huésped, para una queja, la teníamos que solucionar en 15 minutos y con reloj cronometrado. Y empezamos desde hacer un 40 minutos, 30 minutos, 20, hasta llegar a los 15, que era lo ideal. Y lo empezamos a hacer. Se diseñó de esa manera, fue el KPI más importante y de ahí ese mismo estilo y diseño de entrenamiento, pues yo fui a dar los entrenamientos a Huatulco, a Acapulco, a Los Cabos, a a Cancún, y se corrió la voz, ¿vale? A muchos hoteles. Sí, pero de la cadena Barceló. O sea, de la cadena Barceló, donde tenían hoteles Barceló, yo iba. Y se corrió la voz de lo que hicimos, que después ahí fue donde me habló Grupo Vidanta, que es un desarrollo hotelero impresionante, y me dijo, oye, ¿cómo podemos hacerle acá? Acá no creo que lo hagamos en 15 porque el puro traslado de una torre a otra lleva casi 10 minutos, pero ¿cómo lo podemos reducir? Entonces implementamos eso también con ellos
Y de ahí con otro hotel también empezamos a trabajar y eso fue, por ejemplo, el KPI que ahí me pidieron. En Coca-Cola, por ejemplo, las ventas, cómo aumentar las ventas no en el refresco negro, que es su principal producto, sino en los sabores, el refresco de cola en los sabores. Entonces, cómo presentarlos, cómo abordarlos, cómo mostrarles. Entonces empezamos a ver un incremento en la venta del refresco de sabor. En el hotel, los KPIs del manejo de quejas. En Sigma Alimentos, por ejemplo, tenían un problema de rotación en el área de producción por un liderazgo, yo llamábamos un poquito deficiente, porque el operario muy bueno lo ponían de supervisor sin tener las herramientas de supervisión. Entonces empezamos a darles las herramientas y empezamos a bajar el índice de rotación ahí con ellos y el clima organizacional subió muy significativamente. Entonces, los determinas con la empresa en base a sus necesidades. Esos son los KPIs que debes de trabajar. Excelente. Y por ejemplo, estas conferencias, capacitaciones, ¿cómo las entregas? ¿Es un día, un evento, entregas recursos? No sé, ¿cómo es un poquito la dinámica de tus capacitaciones? En cómo las entrego en propuesta como tal. Ya, no, ya en el momento, o sea, podemos hacerlo las dos, ¿cómo lo entregas en propuesta y cómo lo entregas ya el día de la capacitación? Sí, pues mira, ahí por ejemplo, lo que yo hago es, me hacen la solicitud, hago la propuesta, te digo, ya tengo una base o una línea base, le hago las adecuaciones y la mando. Ya cuando me dicen, adelante, vamos a trabajar, perfecto, ahora necesito reunirme con la gente clave que me pueda dar la información para hacer toda la adaptación todavía mejor ya al momento de la implementación. Entonces, suele ser la gente de capital humano o recursos humanos, los jefes directos de esas áreas o las jefaturas, y en ocasiones he trabajado directamente hasta con los directores o los dueños. Entonces, escuchando todo eso, ya empezamos a impartir y buscamos que sea la mejor logística. Si es en horarios de trabajo, que sea el horario que menos le afecte, que sea el más adecuado. Una conferencia por lo regular dura entre hora y media y 2 horas. Y un entrenamiento, pues ya dura entre 8 horas. Entonces ya hacemos o 4 sesiones de 2 horas o 2 sesiones de 4. Y a muy pocas veces me ha tocado una sesión completa de 8 horas. Pero tratamos de hacerla en 4 horas para que analicemos, les dejo ciertas tareas y a la siguiente sesión retomamos eso. En mis cursos siempre les dejo lecturas. Yo, como soy escritor, escribo. Si estamos hablando de supervisor, tengo un pequeño librito de supervisión de una historia. Yo siempre escribo novelas. Mi estilo para escribir es novelas. Entonces la gente cuando lee mis libros está leyendo una novela y lo termina porque quiere saber qué le pasó al protagonista, cómo le hizo, qué le ocurrió, o hay unos, inclusive ha habido algunos donde he matado personajes de dentro de la historia y pues quieren saber qué pasó, ¿no? O algunas poquitas son de enamorados, pero por lo regular van relacionados al tema y eso ayuda mucho, entonces por eso los resultados se dan. Utilizamos cuestiones lúdicas como los peluches, utilizamos musicoterapia. En las conferencias, yo hace años tuve un grupo de rock, soy músico, conozco algo de música, he compuesto canciones, entonces hay conferencias donde canto en vivo con un tema relacionado entonces eso impacta muy bien, la música, los muñecos, las anécdotas, el dinamismo, pues hace que los resultados se den. Y en los cursos igual, cada curso tiene una serie de dinámica que no es un juego, es una dinámica que fortalezca o refuerce el tema que estamos viendo, porque una dinámica puede ser algo como para correr el tiempo o pasar el tiempo, no, acá la dinámica va enfocada a la aplicación del aprendizaje. Entonces, eso nos ha ayudado a tener muy buenos resultados. Y coméntame, ¿qué tipo por ejemplo, cómo conectas tú una dinámica para justamente que conecte con el tema de la conferencia y que conecte con la promesa y el resultado prometido? ¿Cómo? Porque a mí, por ejemplo, si me dices una dinámica, yo me imagino, no sé, que cada uno se vaya presentando y no se diga su color favorito. Yo que no tengo mucha imaginación ni experiencia dando conferencias así, ¿no? Te consulto porque yo sé que a muchas personas les podría interesar eso y estaría padre tratar de todos mejorar dando
intentando hacer conferencias. No sé si nos podrías comentar cómo crear esa idea de la dinámica y conectarlo también con la promesa de la conferencia. Sí, aquí lo bueno en mi caso es que al ser psicólogo, pues conozco cómo son como los mecanismos de aprendizaje, los momentos de atención y de retención de la gente. Entonces, eso me facilita mucho. Pero cuando yo diseño una dinámica, hay veces que me ha pasado, por ejemplo, toma de decisiones, que fue muy reciente. Estamos haciendo el ejercicio y yo de repente llego con un Jenga, así tal cual, un Jenga. Entonces lo acomodo y de entrada ya todos se quedan así como que, ¿y eso como para qué? ¿Vamos a jugar bien? Ok. Digo, no, vamos a hacer una dinámica. Si estamos haciendo toma de decisiones, yo diseñé una aplicacioncita o un PowerPoint que es muy interactivo. Les digo, vamos a ver temas que son polémicos. ¿Y por qué son los temas polémicos? Hablamos, por ejemplo, fútbol, religión, política y actualmente todo lo que es relacionado a la comunidad LGTB o feminismo, por ejemplo. ¿Por qué esos temas? Porque como es toma de decisión, ¿cómo vas a tomar una decisión? ¿Qué postura vas a tomar? A lo mejor otro tema es muy común, pero estos te meten un poquito ahí en aprietos, ¿no? Entonces, tienes un dado virtual, ¿perdón? Entonces, como primer paso, tú planteas una idea o una temática que sea, vamos a decir, que pueda ser un poquito polarizante, eh, ¿cómo te diré? Peliaguda, vamos a decir. Vamos a decir, te estoy hablando de un tema en específico, por eso digo que cada curso es diferente. Aquí es por eso de toma de decisión y también lo uso en manejo de conflictos, porque esta polémica genera conflictos. Entonces, tú aplicas como un dado virtual, el dado gira, pum, aparece la pregunta 6 y te toca religión. Y te viene una pregunta y tú tienes que contestarla y luego el mismo dado le manda a otro participante y él tiene que rebatirla porque sí. Por ejemplo, Dios existe y tú dices, sí existe por esto, y el otro le tiene que decir que no. Y empieza cada quien sus argumentos y si convences, vas y sacas el Jenga. Y si al que se le cae el Jenga, el que gana en el debate, valga, se le cae el Jenga, tiene que al siguiente sesión que traernos, no sé, una botana, unos dulces, algo que pierda, valga. Eso es, por ejemplo, en manejo de conflictos, o toma de, sí, manejo de conflictos. Pero, por ejemplo, en liderazgo, que es un tema diferente, y si hablamos de cómo, yo les digo, son los jefes aquí, y los jefes tienen que estar bien coordinados. Y si no hay coordinación entre ustedes, ¿cómo vamos a pasar esa información hacia los demás, o sea, a la demás gente? Tenemos que estar lo mejor comunicados nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Organizarnos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con esta dinámica. Y esta dinámica es muy buena. Hago una mesa, una mesa redonda o cuadrada, como sea. Cada quien está ahí, trae dos vasos, todos son rojos, solamente hay dos negros, y tienen que pasar cada vaso con el compañero, que los vasos lleguen con el compañero que inició, sin que se queden sin vasos y que alguien se quede con más de dos vasos. Y empiezan, oye, si lo pasamos de uno por uno, búsquenle. Y si lo pasamos de dos en dos, y si contamos, y si alguien dice, y empiezan a buscar, les digo, ¿qué es eso? Ustedes como líderes tienen que comunicarse. Hago muchas dinámicas, ¿eh? Hay unas con ligas, otras con vasos, otras con peluches, otras con aros, o sea, siempre la dinámica va relacionada a eso. Digo, un juego es como que los notas cansados o así medio ya dormilones, haces alguna dinámica para que se activen. Pero cuando eso es como un juego, cuando es una dinámica es que la dinámica refuerce el tema que estás viendo. Entonces tiene que ser así. Buenísimo. ¿Y todas las veces que lo has hecho en las conferencias han sido presenciales? ¿No te ha tocado dar alguna conferencia así como estamos ahorita, digital o en vivo? De todo me ha tocado, ¿eh? Ahora le llaman híbridas. Me ha tocado presenciales, que es donde más me gusta. Me ha tocado virtuales totalmente y me han tocado híbridas, donde estoy con un pequeño grupo en vivo y con gente que me está viendo en otros lados. La última vez que me tocó eso fue una empresa que vende camarón, muy fuerte aquí en el país, y me estaban viendo al mismo tiempo presencial en México, era en Guadalajara, pero me estaban viendo en México, ¿dónde era? En un puerto, creo que era Veracruz, pero también me estaban viendo en Chile, creo que en Argentina, y no me acuerdo si en Colombia o en Brasil. Y estaban ellos aquí presencial, otros virtual, pero esa vez fue lo más híbrido que me ha tocado.
Perdón, está en silencio. Y fíjate, te pregunto, ¿qué tipo de dinámicas se pueden hacer si, por ejemplo, estamos en línea? Me da curiosidad eso. Ajá. En línea, depende qué aplicación estés usando. Si estás usando, por ejemplo, Zoom, Zoom tiene unas versiones que te permiten hacer equipos de trabajo. Tú puedes organizar ahí por equipos, por grupos y todo eso. Pero yo lo que hago es que al mismo tiempo que los tengo en línea, hago grupos de WhatsApp. Entonces, ese grupo de WhatsApp les digo, ok, quiero que me analicen esto. Les voy a mandar una fotografía. El primero que me conteste eso. Entonces les mando la fotografía en WhatsApp y están ahí y están contestando. Ya me llegó. Fulanito dijo, Luis dijo esto y esto. Punto para Luis. Paz. Y vamos haciéndolo de manera interactiva. O, ok, el que revise su primer email, porque va a estar en computadora y lo conteste correctamente es esto y ¡fum! Lo mando cuando es de esta manera. O les pongo alguna imagen y de análisis o un video y empiezan a levantar la mano. No podemos utilizar el ratoncito ahí porque a manera, ¿cómo se puede decir? Al aventarlo no se puede, pero yo tengo un Jerry en un emoji. Entonces, cuando estoy, okay, voy a preguntarle y como tengo el grupo, ¡pum! Se lo mando a alguno de ellos y ya contestan, ¿no? Ay, me tocó Jerry, y ya contestan, ya en la cámara, ¿no? O sea, tienes que buscar herramientas. Eso es lo que yo he utilizado mucho cuando es en cámara. Ajá. Está excelente. Fíjate, te pregunto, el modelo de negocio de conferencias es muy llamativo, porque mucha gente le interesa dar una conferencia, tener un día, dar compartir conocimiento y pues ayudar a mucha gente a alcanzar resultados, ¿no? Pero fíjate, hay mucha gente que te dice que para poder tener un negocio hay que invertir en anuncios o hacer una buena propuesta. ¿Tú qué consideras que es lo más importante para dedicarse a solo dar conferencias o ganar dinero haciendo conferencias? Ujú. Es un tema bastante interesante, fíjate, y yo he tenido la oportunidad y la fortuna de trabajar con gente que me ha pedido el apoyo para ser conferencista y yo lo primero que les digo es, para ser un conferencista tienes que tener algo que contar a la gente. O sea, algo diferente. Tu propia experiencia, pero que es una experiencia de éxito, una experiencia transformadora, una experiencia de impacto. Tengo, por ejemplo, un buen amigo que también me compartía eso. Él es alpinista, de hecho, es ahí donde está tú, es chapaneco él. Y él compartía su historia, como todo lo que vivió al escalar el Everest y otro tipo de montañas. Y él me decía, cuando a mí me empezaron a contratar como conferencista, yo no sabía qué hablar. Y alguien me dijo, platica tu experiencia. Eso es algo que a mucha gente le gustaría conocer o vivir. ¿Qué problemas tuviste? ¿Qué aciertos tuviste? ¿Qué fallas tuviste? ¿Qué pasó en el proceso? Perfecto. Tengo un excelente amigo y empezó. Un excelente amigo que tuvo una cuestión trágica con un hermano que cuando me la platicó, yo le dije, amigo, esto es extraordinario, hasta para escribir una serie de Netflix. O sea, esa tragedia tiene una enseñanza para mucha gente que la puedes aprovechar. Y recuerdo que diseñamos toda la estrategia, su plan, su presentación, y empezó a dar esa plática y la empezó a vender. Fíjate. Empezó allá a poderla ofrecer. Primero la regalaba y después le empezaron a pedir y es cuando ya empezó a cobrarla. Lo acompañamos a la conferencia con un escrito, un libro que yo le ayudé a escribir. Entonces, todo lo fuimos amarrando. Pero lo principal es tener una historia que contar y prepararse en hablar en público, hacerlo bien, a que aproveches tus herramientas. En mi caso, que soy músico, pues aprovecho la herramienta de poder cantar y puedo cantar. A veces toco en vivo algo, pero casi siempre uso algún tipo de música ya grabada, pero aprovecho esa Y, herramienta de lo que tengo que contar. Entonces, algo que contar es lo primero. y fíjate, te consulto, en base a tu experiencia, por ejemplo, para las personas que quieran empezar en este mundo de las conferencias, ¿cómo, qué consejo le podrías decir que podría aplicar hoy día para empezar a ganar dinero, empezar a monetizar conferencias, ¿no?
Me dijiste una, por ejemplo, empezar a dar las conferencias gratis y hacerte como de tu portafolio, por así decirte, que diste conferencias anteriormente. Pero supongamos que ya hemos dado conferencias, no sé, a mí me pongo a pensar en cuánto venderlo, cuánto debería estar mi rango de precios, cómo cotizar, eh, en qué momento es bueno dar, por ejemplo, vender a un inversionista una conferencia para que él cobre a boletos, o yo hacer conferencias y yo vender mis propios boletos. Eso me gustaría, fíjate, en base a tu experiencia, cómo se podría hacer. Sí, lo que a mí me ha funcionado muy bien es, ahora es más fácil que antes, pero antes digo que yo veía la sección amarilla, buscaba todos los posibles prospectos, encontraba el nombre de la persona de recursos humanos, el encargado o a veces digo los dueños asistían y hacía eventos gratuitos. Yo rentaba un salón de un hotel y llevaba 200 personas, que eran gente de recursos humanos. Veían mi conferencia y ahí mismo les mandaba, en ese tiempo era por fax, digo, por llamada, pero les mandaba alguna propuesta y les decía, si quieren esta conferencia en su empresa, les cuesta tanto. Por haber estado aquí, tiene un descuento de tanto. Estoy hablando de años atrás. Ah, perfecto. Entonces ya de esos 200 a veces me contrataban 20, 10, 5, a veces ninguno en ese momento. Pero después me volvían a contactar y ya me contrataban. Esa era una. Pero actualmente, por medio de las redes sociales. Yo, por ejemplo, voy a escribir un libro. De hecho, estoy escribiendo un libro que se va a llamar Herramientas. Que es decir, ¿qué son esas herramientas? Como esas herramientas que has aprendido en la vida y que ahorita te pueden ayudar a hacer esta labor de exposición. Por ejemplo, la herramienta de poder tocar un instrumento y cantar me ha ayudado a poderlo meter en mis conferencias. La herramienta de poder escribir me ha ayudado a poder darle ese plus y diferenciarme de los demás instructores. O sea, cada quien tiene una serie de herramientas, ¿no? A lo mejor alguien fue exfutbolista, pues conoce de acondicionamiento físico. Alguien fue, ¿qué te gusta? Tomó algún curso de cocina, pues conoce algo de eso, cómo lo puede aplicar. Y lo que hago es que grabo una serie de videos, diseño la conferencia y la empiezo a regalar para que me digan cómo la ven, qué le falta, qué le pongo, qué le quito. Yo puedo decir que está perfecta. Cuando ellos ya me dicen que la adecuo y ya la puedo vender como un paquete, como un producto ya probado. Y busco los foros. Antes te digo, lo hacía con los recursos humanos, ahora trato de ir, por ejemplo, a la Expo. Aquí en Guadalajara hay un centro de convenciones muy grande llamado la Expo, y viene la Expo Mueble. Yo voy y les digo, déjenme, y les regalo la conferencia, pero pónganme en el foro donde están los dueños o las personas que toman decisiones. Ah, regalo posiblemente esa conferencia, pero me salen 5 o 6 propuestas a mandar. Entonces, así como se puede hacer. Y te pregunto, cuando, por ejemplo, ya nos preguntan o cómo podemos dar precio, por ejemplo, porque ese es un tema, considero yo que el mercado al menos a lo que yo considero, el mercado de las conferencias no está tan sofisticado como el mercado de los refrescos. Un refresco lo puedes, ya más o menos estimas, incluso sin siquiera ir a la tiendita de la esquina, en cuánto te puede salir más o menos. Pero una conferencia, no sé, ¿sabes? ¿Tú cómo crees que sería prudente dar precios, ya sea que estemos empezando, tengamos algo de renombre, mucha, poca experiencia? No sé. Depende mucho del tiempo que tienes ya como expositor. Hace poco me tocó compartir con una conferencista que vende precisamente un taller en línea de cómo ser conferencista y ofrecer tus servicios. Y algo que ella decía, y yo coincido, ahorita que dijiste el caso del refresco, ella decía, ¿cuánto puede costarte un refresco en la tienda? A lo mejor vamos a ponerle 20 pesos. Pero ese mismo refresco, ¿cuánto te cuesta en el cine? Ese mismo refresco, ¿cuánto te cuesta a lo mejor en un teatro? O actualmente en un estadio de fútbol, aquí en Guadalajara que tenemos el Mundial, un refresco está
no sé, 250 pesos, cuando antes te cuesta 50 pesos ahí, ¿no? Entonces decía, depende de dónde te presentes es lo que puedes cobrar, pero en un inicio puedes cobrar de dos maneras, en una conferencia, por persona o por evento. Si es por persona y tú dices, ok, son 10 personas, pues a lo mejor les cobras 100 pesos, pues van a ser 1000. Pero si tú dices, ok, son 10, te voy a cobrar 10,000. O sea, ahí es conveniente por proyecto, por grupo. Pero cuando son muchos, que son 200, 300, 400 personas, entonces ya llegas a un acuerdo con el cliente y él te dice, te puedo pagar tanto, este es mi presupuesto, tú ya ves si lo adaptas o no, sacas tus números y dices, ¿es tanto por persona? Sí, ¿es tanto por persona? No. Te puedo cobrar esto o podemos hacer esto, podemos agregarle, puedes ponerle algo de valor, pero son las dos formas de cobrar, por persona o por evento. Yo cobro de las dos maneras, pero por ejemplo, hay veces que me toca ir a dar un curso a Telcel, por ejemplo, que es otro de mis clientes, y por una conferencia de hora y media les he cobrado 18,000 pesos y son 150 personas. Pero, por ejemplo, me ha tocado también ir a Sigma y por 20 personas les cobro 20,000 pesos, o sea, lo mismo, ¿sí? Entonces, no depende del número, sino del impacto que quieras y lo que el cliente está acostumbrado. Telcel está acostumbrado a contratar muchos conferencistas para motivar a su equipo de ventas y Coca-Cola es más específico, muy puntual en algunos entrenamientos. Entonces, ahí varía. Pero son las dos formas de cobrar. Pero ahorita, bueno, es que también depende. Por ejemplo, hay un conferencista que yo he visto, me tocó una vez compartir con él me acuerdo, se me hace que fue en Laboratorios PISA. Yo participé, yo cobré, por ejemplo, 30,000 y él cobró casi 100,000. Pero pues estamos hablando de alguien que sale, que es muy famoso, que tiene unas redes sociales muy fuertes, que tenía un libro muy famoso que se vendía en librerías. Pero, por ejemplo, me ha tocado estar con el doctor César Lozano, por ejemplo, en conferencias, donde yo he visto que en unos ha cobrado 100,000 y en otros ha cobrado 60,000. Y yo le digo, ¿y cuál es la diferencia? Dice, depende, mi amigo, el número de conferencias que voy a dar, clientes que ya son amigos míos y clientes recurrentes, entonces ya depende de ti cómo lo vayas a hacer. Y bueno, estamos hablando de dos muy famosos, ¿no? Muy conocidos en redes y en los medios incluso. Claro, claro. Y fíjate, es lo que nos acabas de compartir es muy, de mucho valor hasta para mí, porque yo incluso me he planteado la idea de dar conferencias sobre marketing, ventas, marca personal, sistemas comerciales, ¿no? Que pues es a lo que yo me dedico. Y fíjate, es muy interesante lo que comentas porque yo no sé, si por ejemplo me preguntan hacer una conferencia, yo no sé qué precio dar, sinceramente. Pero ya con lo que nos compartiste, creo que es interesante y es fácil de aplicar ya, por ejemplo, comparar, vamos a decir, competencia o personas similares, ¿no? Eh, ya nosotros podemos tener un poco más de claridad, yo al menos ya tengo un poco más de claridad. Y te pregunto, por ejemplo, no sé, si supongamos, yo que me dedico al tema marketing y ventas, y me pongo, no sé, a dar conferencias de forma gratis y doy esos folletos de que si quieres esta conferencia en tu empresa, te va a salir tanto, pero con este descuento, si me marcas por haber participado acá, te sale menos. Eh, en un principio, me dices tú que está para cobrar por evento o por persona. No sé si es correcto, si entendí Sí, bien. Que no, pues está súper. Y qué cool, la verdad, que se puede hacer eso. Y te pregunto, ¿alguna vez has hecho conferencias no para venderlo a empresas, sino hacerlo, invertir tú tu propia publicidad, vender tú tus propios entradas, rentar tu propio espacio sin vendérselo a una empresa? O sea, lo has hecho tal cual, vamos a decirlo, eh, por tu propia cuenta, todo de casualidad. como conferencias, no.
Como cursos, sí. Por ejemplo, había veces que me decía dos o tres clientes, tengo dos gentes o dos supervisores y no voy a pagarte un curso de 8 horas para dos. ¿Puedes armar un grupo? Sí. Entonces yo ya tenía dos de aquí, dos de acá y armaba un grupo de 10 o 12. Pero como conferencias, no. De cobrar un ticket, una entrada para una conferencia, no. De mi cuenta, no. Pero, por ejemplo, sí me han contratado. Aquí, fíjate, te digo una idea. Cuando estabas hablando me acordé de algo. Yo creo que ubicas a Jürgen Klarik, ¿sí? Ya ves que es muy Sí, famoso el libro Véndele a la mente, véndele a la gente, no a la mente, no a la gente. correcto. Y él, por ejemplo, vivió aquí en Guadalajara. Yo tuve por ahí oportunidad de escucharlo en vivo algunas veces y él empezó haciendo alguna serie de publicidad aquí. Y él lo que decía es, yo hago algunos eventos donde prospecto, invito a empresas donde les ofrezco mis servicios como el diseño de logo, estrategias como tal, pero no cobraba, ¿eh? O sea, no cobraba, solo eran gratuitas para que asistieran. Y después empezó a cobrar ya entradas cuando ya tenía un producto que hacer. Y ojo, estamos hablando de uno que fue de los pioneros, vamos a ponerlo en esto a nivel digital, porque ahorita no tienes idea cuánta gente a mí me llega vendiéndote marca personal, ventas, ¿qué más? Posicionamientos. Y al momento de que ves y les pides sus KPIs, ahí es donde te das cuenta que son o muy nuevos o que están improvisando y que no saben muy bien de lo que están hablando. Entonces aquí es otra vez, diseñas tu producto, ten muy bien claro tus KPIs que vas a ofrecerle al cliente, que sean reales, así sean dos o tres, pero que sean muy reales, y de ahí ofrecerlos. Pero lo que actualmente se hace en este tipo de eventos es trabajar con algunas agencias. Hay agencias que se dedican a reclutar conferencistas. Por ejemplo, yo estoy en una y él me habla y me dice, oye, hay una conferencia de servicio al cliente. La vamos a hacer en tal empresa y voy a cobrar tanto y te toca tanto. Va. Y también me ha dicho, voy a hacer un evento donde vas a estar tú, Pedro y Luis, y vamos a vender boletos y vamos a ir por venta. Voy a invertir en publicidad, más gastos y todo, vamos a ver qué hay de ganancia. Y no me ha ido no me ha ido mal, valga, he ganado sin ya quitándote todo valga, esa operación que es complicada, llamadas, emails, seguimiento. Ahora es muy sencillo porque haces un chatbot y el chatbot te contesta. O sea, antes eran llamadas uno a uno, era de veras toda una labor titánica. Y ahora ellos lo hacen y a ti nada más te dan un costo. Y tú ves las entradas, te dicen qué cortesías dieron, pero yo he ido a eventos así que han metido 400, 500 personas. Órale. Y para ti personalmente, ¿cuál consideras de todas las formas de poder hacer negocios con las conferencias, cuál te ha funcionado más a ti, que te sea rentable, tanto tema utilidades, tiempo, etcétera, tanto lo que te es más rentable actual, tanto lo que tú recomendarías para alguien que está empezando? ¿Cuál de todos los modelos de negocio que hay? Sí, la recomendación es el hacer una conferencia y buscar foros donde presentarse. O sea, ya sea, digo, la Cámara de Comercio, la Coparmex, la Canirac, eventos masivos. Ahí tu inversión es regalar esa conferencia, pero que te junten a la gente que puede tomar decisión. Y si tu conferencia, tu producto que estás ofreciendo es muy bueno, ahí la gente es como te va a dar seguimiento. ¿Qué estrategia yo hago? Casi toda la gente te pide, oiga, ¿me puede regalar la presentación? O yo les digo, no apunten nada en la presentación, yo se las voy a hacer llegar para que estén enfocados en escucharme. Eso tiene dos cosas. Una, que sí te estén poniendo toda la atención, pero después les pongo un QR y les digo, escaneen el QR y ese QR los va a meter a un grupo de WhatsApp y ahí yo les mando la presentación. Entonces, ellos cuando escanean el QR, o a veces se los doy incluso por escrito, así impreso, lo escanean, los mete al grupo de WhatsApp, les mando la presentación y ahí les mando algunas propuestas ya de cursos y talleres. Desean la conferencia, desean esto, aquí está, los meto a ese grupo, hago grupo, yo mando todos los días un mensaje motivacional con una imagen y una frasecita a grupos de WhatsApp y a listas de difusión que así los he logrado
y tengo más de 4,000 contactos que les mando ese mensaje todos los días. Bueno, cada tercer día y unos de sentido de pertenencia, pero por lo menos son 4,000 y yo he sabido que les suelen llegar a más de 10,000 personas en lo que lo están reenviando. Oye, pero qué padre, oye, 4,000 personas, o sea, es una gran cantidad ni siquiera de contactos, eh, ¿cómo diré? De potenciales clientes ya súper calificados, bien filtrados. Entonces está súper, de verdad. Y Y los comenta, tengo, no, y los tengo divididos, así como tú dices, filtrados en empresas y personales. Yo creo que de esos 4,000, 1,000 deben de andar entre lo que son desde hoteles, fábricas, manufactura, negocios, y los otros 3,000 son gente que asiste a mis conferencias, que no tiene negocio, pero que va, y a ellos, por ejemplo, les ofrezco conferencias en vivo, artículos, mis nuevos libros de desarrollo humano, se los suelo mandar, y hay veces que imprimo un tiraje de 200 libros, les mando esos mensajes con una serie de videos, todo un marketing ahí con un pequeño embudo a ese grupo y esos 200 libros los vendo en 15 días. wow, está súper, 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 súper. No necesitan ni siquiera, vamos a decir, que te lo haga una librería a la venta. Ya tú consigues tus propios clientes. Así es. Y actualmente yo lo que hago es que estuve el año pasado trabajando fuertemente, impartiendo unas charlas gratuitas de temas de sentido de pertenencia en las empresas, como que se pongan la camiseta. Invertíamos una serie de publicidad, tanto en LinkedIn como, bueno, en Meta, que ya ves que es Facebook, Instagram y no recuerdo cuál es la otra, y TikTok creo que es, y en LinkedIn, y de esa manera asistían personas al tema, teníamos su correo, después se metían a un grupo de WhatsApp, y de ese grupo yo creo que debo de tener unas 1,200 personas o 1,200 contactos activos. Entonces, cuando saco algún libro de este tema o cuando doy una conferencia, por lo regular, 400 personas suelen estar en vivo de potenciales clientes. Entonces, aquí el que tú te expongas en lugares donde seas visible como cámaras, como grupos sí, de empresariales, de eventos, hasta a veces hasta en la escuela de tus hijos es tus primeras charlas, valga, en el caso de los adultos, tu universidad, por ejemplo, o sea, contactos de ese tipo, empiezas a crecer. Y si tú lo vas a hacer, tienes una gran ventaja. Actualmente la gente necesita marca personal. O sea, tiene una ligera idea, haz una buena propuesta, preséntala en un evento y te aseguro que de ahí vas a sacar la gente que requiere de tus servicios. Súper, sí es muy buena idea y créeme que lo voy a aplicar apenas encuentre yo a alguien que haga presentaciones acá cerca de mi estado, le voy a mandar una buena propuesta. Súper, Sí, y súper. analiza, asiste a eventos que organizan gente que hace lo que tú vas a hacer, ve qué hacen, cómo lo presentan, ve su propuesta de valor, ve cómo la puedes tú mejorar, qué puedes aprender de él. Aquí en Guadalajara hay un evento que hace mucho un conferencista que a mí me gusta mucho, que se llama Jorge Serratos, que tiene un podcast de sinergéticos, y yo voy porque suele invitar mucha gente de diferentes países, te platican su estrategia y la verdad es interesante aprender de todos ellos. Inclusive yo voy a adquirir parte de sus servicios porque creo que es algo que necesito, pero esos invitados son lo que enriquecen tu formación y más si vas iniciando. Claro, claro, total, total. Pues mira, ya nos pasamos un poquito de la hora, pero se fue súper rápido el tiempo. Coméntame, Artur, ¿cómo podemos nosotros, para las demás personas que estén interesados justamente, eh, hablar contigo, contactarte, preguntarte más, no sé, las conferencias que das? Podemos dejar aquí abajito en el video de YouTube algún enlace para que la gente te contacte. Sí, de hecho te voy a mandar por ahí mis redes de contacto, mis medios de contacto en mis redes sociales, para que puedan por ahí seguirme y puedan aprender. Muchas de las cosas que yo presento ahí son gratuitas y digo, después me hablan para mis servicios o adquieren alguno de mis libros, pero estamos ahí tanto en YouTube, en Instagram, en Facebook y en LinkedIn, que de hecho es donde nos contactamos, por ejemplo. Y una red que es importante para las conferencias es muy recomendable, LinkedIn.
O sea, yo lo que le recomiendo a las personas que se quieren dedicar a esto, primero, que tengan un buen tema que compartir. Segundo, que se formen como instructor, que aprendan en conferencias del mejor que hayan visto, traten de aprender de ellos. Yo les recomiendo un libro que se llama Roba como un artista, que es muy bueno porque no te dice copia, te dice aprende lo mejor de alguien y adáptalo a ti. Eso es lo rico de ese libro, que armes tu producto y que te promociones mucho en eventos y en la red social que mejor funciona para esto, en conferencias, es LinkedIn. Es la que va dirigida a negocios. Y si tú quieres esa conferencia de negocio, LinkedIn es tu mejor alternativa como red social. Buenísimo, perfecto, perfecto. Pues nada, Arturo, espero que todas las personas que estén aquí viendo esta llamada, la mayoría pueda entrar a contactarte, preguntarte y pues encantado de poder aprender mucho de ti. De verdad que me llevo muchas cosas bastante prácticas, de mucho valor y pues bueno, esperemos dentro de algún par de necesitos incluso hacer una segunda entrevista para ver qué más podemos aprender. Claro que sí, aquí estamos a tus órdenes. A mí me gusta mucho el que ayudar a la gente a desarrollarse, a crecer. Créeme lo que cuando yo inicié en esto, hubo gente que me tendió la mano, nos enseñó, nos decía que sin necesidad de tener nada a cambio, y esta gente, ese agradecimiento lo pagamos con ese mismo apoyo que les damos a la gente, ¿no? Desde cómo iniciar, cómo empezar. Esta vez hasta los llevo conmigo para que aprendan y que abran mis conferencias cuando lo hacemos. O sea, tenemos que apoyarnos. Al final de cuentas, el sol sale para todos y entre más redes hagamos de contacto nos va mucho mejor. Si no lo hago así, no predicaría con el ejemplo lo que yo predico en el escenario, ¿no? El apoyo y a la gente. Y a los compañeros, a los colegas. Yo no tengo competencia, yo tengo colegas. Eso, Entonces, eso. Te consulto, para poder cerrar con la entrevista, ¿alguna frase que te gustaría dejar para este final? ¿Alguna reflexión final? una frase que a mí me gusta mucho, no sé si es de alguien, yo la he escuchado, o más bien no he escuchado de quién es, y yo solamente les digo, si se quieren dedicar a la capacitación, al desarrollo humano, esto es un sueño, y puedes vivir de ese sueño. Así es que si lo sueñas, lo puedes hacer realidad. Esa es mi frase con la que digo, suéñalo a la realidad. Yo vivo mi realidad de ese sueño que tuve y actualmente, déjate comparto, tengo una hija que está estudiando, yo soy psicólogo y ella dijo, quiero estudiar psicología porque quiero hacer lo que haces tú, me gusta lo que haces, me emociona lo que haces y yo también quiero vivir esas experiencias de viajar, de compartir, de estar con la gente. Ese sueño que ustedes también pueden tener, como lo tiene ella, de vivir, de compartir conocimientos, de aprender, lo pueden hacer, es un sueño. Yo recuerdo que cuando era joven yo le decía a mis papás, de mí, más bien de adolescente, yo quiero un trabajo donde me toque viajar, donde me toque conocer. No sabía ni qué quería, pero el trabajo me tenía que llevar a conocer. Pues este trabajo lo cumplió, me ha llevado a conocer todo mi país y algunos otros países. O sea, no conozco todos los estados de mi querido México y conozco otros países que la verdad me han impresionado gracias a ese sueño. Por eso es, si lo sueñas, lo puedes hacer realidad.